Voy a comenzar de entrada yo haciendo como una introducción pues a nuestro live de hoy. Les agradezco pues también por estar acá y también agradecerle muchísimo al arquitecto Manuel del Villar por acompañarnos hoy. Manuel se encuentra en República Dominicana y ya nos conocemos pues desde hace un rato acá y bueno, por muchas cuestiones relacionadas con este mundo BIM hemos ido intercambiando opiniones y haciendo algunos temas juntos. Quisiera, Manuel, pues como antes de comenzar en forma con tu presentación, hacer una introducción muy breve sobre una definición de interoperabilidad, porque Adelante. es un tema, gracias Manuel, es un tema que va más allá, digamos, de lo que nos compete a nosotros con BIM. La interoperabilidad es algo que se viene tratando en todos los medios y es una forma de que los gobiernos puedan garantizar o empezar a arreglar más bien, a ponerle normas, a regular cómo debe ser la comunicación en un mundo digital, que es hacia allá donde estamos migrando todas las industrias. Digamos que en ese sentido Colombia pues no se queda atrás a través pues de distintos ministerios y particularmente pues en el Ministerio de las Tecnologías de la Información se ha definido como la interoperabilidad como la capacidad de las organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio para interactuar hacia objetivos mutuamente beneficiosos con el propósito de facilitar la entrega de servicios digitales a ciudadanos, empresas y a otras entidades mediante el intercambio de datos entre sus sistemas. TIC. Esta es la definición de la interoperabilidad acogida por el gobierno digital. Eso es lo que dice pues propiamente la página web de este ministerio. En la aplicación que tiene BIM o en el concepto que tiene BIM estamos sumamente cercanos a esta idea y es lo que vamos a como a tratar de tratar un poco en este live como una especie de abrebocas hacia otros temas que se vienen, porque digamos que haciendo un poco de visión hacia dónde va el mundo, este es uno de los temas que deben preocuparnos a todos en nuestras industrias en la actualidad. Así que, pues bueno, Manuel, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias, arquitecto Juan Diego. Todo bien. Qué Mire, bueno. encantado de estar aquí. Gracias a Academia también por invitarme a esta presentación. Miren, vamos a empezar hablando un poquito, vamos a tener una conversación, vamos a empezar hablando un poco de la historia de esto del intercambio de datos, ¿no?, entre programas. Y vemos que esto no es nada nuevo, esto viene de hace mucho tiempo, inclusive antes de que existieran estos software BIM o que se estuvieran en uso, así como ahora, y que se hablara de metodología BIM, ya se estaban hablando de estos problemas para el intercambio de información. De hecho, en el 88, 1988, cuando Autodesk tenía el dominio del formato CAD, ¿no?, con AutoCAD, pues ya creó un formato de intercambio en DXF para poder intercambiar la información, aún sea en 2D, con otros programas que no eran AutoCAD y poder tener un intercambio correcto. A partir del 94, bueno, pues Autodesk también tuvo una iniciativa de invitar a un consorcio de 2 empresas americanas para lograr y promover que hubiera interoperabilidad entre los diferentes software, porque ya desde ese entonces se hablaba de los problemas de comunicación entre los diferentes agentes que intervienen en una construcción, que usaban programas diferentes y no podían comunicarse entre ellos. De hecho, hay un video que han rescatado recientemente en YouTube de esa época, donde se habla de los inicios de los programas que ahora usamos. Y se habla de que los programas iban a estar orientados a objetos y no a geometría simple. Y se habla de todos los problemas de la falta de comunicación entre los diferentes software. Esa alianza fue cambiando. Al principio se llamó Alianza Internacional para la Interoperabilidad. Y luego se invitó a todos los interesados y ya en el 2005 se fue renombrada como Building Smart, que ya es la más conocida ahora y que tiene Sí. sus capítulos en todos los países y que ha desarrollado este formato de intercambio del cual vamos a hablar mucho hoy y que está relacionado a una norma ISO, que es la 16739. Eso Muy es. interesante. Sí, pues si mal no recuerdo, incluso si uno mira como el tema BIM cuando apareció AutoCAD, en esa época ya existía otro software como
Archicad, por esa época, en el año 82, 83, Es correcto. 84, Sí. ya podría haber existido un BIM desde esa época, pero Sí, bueno. sí. No estaba tan difundido como ahora, pero Archicad fue el primer software que se puede llamar BIM. Ok, Manuel. Ujú. Es así. Bueno, pues, ¿qué tenemos ahora? Bueno, ya en la actualidad, pues tenemos, a mí me gusta llamarlo como ecosistemas de software. O sea, los software Sí, han empezado a ser adquiridos por grandes compañías como Autodesk, que tiene un grupo de software. Aquí no estamos mencionando todos, sino solamente los que más involucrados están en el proceso de modelado y vamos a decir de intercambio de información de modelos, pero hay muchos más. Entonces tenemos grandes grupos como Autodesk, como Nemetschek, que tienen diferentes software y cada uno pues de estos software, el problema es que las bases de datos que ellos tienen internas la misma programación es diferente. Entonces, como manejan los datos no, de manera diferente, no se pueden comunicar entre ellos perfectamente. Entonces, para eso normalmente lo que necesitan es un traductor. A veces usted ve que hay unos plugins que venden para que Tecla se comunique con Revit o con otro programa, pero la ventaja vamos a decir, del formato IFC, que es un formato universal, y eso es lo que vamos a ver a continuación. ok, entonces retomando un poco como el tema de la definición de interoperabilidad y desde la perspectiva de ser un lenguaje común, que es eso, digamos, son los intereses de los gobiernos, lo que busca es que sea un formato neutro que no esté amarrado a una marca específica, ¿no? Es correcto, exactamente. Esa es la gran ventaja. Y que es un formato que ha sido consensuado a lo largo de mucho tiempo. O sea, tiene muchos años ya consensuándose entre todas las partes y ha logrado ser un estándar, ¿no? Bien, entonces aquí, bueno, lo que podemos ver en esta imagen es la barrera que hay cuando se quieren comunicar entre los diferentes profesionales, ¿verdad? Los arquitectos con los ingenieros estructurales, los arquitectos también con los ingenieros MEP. O sea, porque muchas veces lo que se da, que uno ve en la práctica, es que a menos de que todas las disciplinas la maneje una compañía bajo un mismo techo, se va a encontrar con colaboradores que necesariamente tienen otro software que ya han ido usando y que han ido perfeccionando a lo largo del tiempo y que simplemente no van a dejar de usarlo. O sea, esa es la barrera que existe muchas veces, que no se pueden comunicar por eso. A veces las compañías tienden a buscar, entonces, no, lo que usan es los mismos programas que yo, pero no siempre eso es posible. Entonces, ¿para qué nos va a servir esta interoperabilidad? Hay muchos usos, pero los más comunes son las tareas de coordinación entre software distintos, o sea, lo que hablamos, ¿no? Tenemos diferentes software y queremos coordinar, el ingeniero estructural hizo su modelo estructural y quiere pasárselo al arquitecto, cómo el arquitecto puede integrarlo si él usa Revit y el ingeniero estructural usa Tecla, por ejemplo. Te entiendo, Manuel. Ahí hay que empezar como a, digamos, a hacer claridad sobre unos mitos que existen sobre el intercambio de información. Resulta que, digamos, cada programa, cada software de los que podemos ver o que vimos dentro del listado que tenías anteriormente, tienen capacidades que le aportan a su modelo BIM. Sí, de diferentes análisis, Correcto. de diferentes formas de capturar información, pero estas cosas de análisis y todo, estas se pueden también transferir de un software a otro. O sea, yo lo que analice, por ejemplo, de conectividad o supongamos en diseños hidrosanitarios, que ese puede ser una de las situaciones más comunes en Colombia, ha sido muy popular antes de que el software BIM como Revit, que tiene esa capacidad, ingresara a un software más especializado como tal en el diseño de sistemas sanitarios. Entonces, eso se popularizó rápidamente entre los distintos diseñadores y ahora muchos se cuestionan y dicen, pero yo tengo que adquirir Revit también para poder comunicarme con mis clientes que me están mandando modelos en Revit o modelos BIM. Así mismo es. ¿Cómo lo ves, Manuel? ¿Vos Es, crees que es necesario que ellos tengan que comprar software nuevo o adaptarse a Revit específicamente para poder intercambiar información con Revit particularmente, sabiendo que tienen archivos o programas de otras especificaciones?
No necesariamente, o sea, normalmente esa es la forma en que se ve idealmente, que todo el mundo tenga la misma plataforma, pero eso no es posible realmente. Sí, el hecho de la metodología BIM implica colaboración y esa colaboración debe ser abierta, o sea, no debe estar regida por un formato específico. Entonces, el asunto es que se pueda lograr en estos software eh, transportar la información y la geometría que lo permite el formato de manera correcta. Si se hace de manera correcta, pues entonces no hay problema. Usted puede tener su exportación y compartir la información con otros profesionales sin tener ningún inconveniente. Bien, eso es un Open BIM y eso es lo que busca precisamente el gobierno, o los gobiernos pues que velan por los intereses nuestros, mirándolo desde esa perspectiva, es que no estemos amarrados específicamente a una marca en particular de software. Y esto, digamos que adquiere importancia no solamente en el relacionamiento entre una compañía que tiene un diseño arquitectónico de un proyecto y sus diseñadores de especialidades técnicas, sino también pueden verlo como a futuro, cuando usted pase el tiempo, usted no puede garantizar que el software que esté usando en la actualidad sea el mismo que quiera usar dentro de 10 años y cómo no perder esa información. Es cierto, porque aunque uno no lo ve ahora en el presente como una posibilidad, pero puede ser que esa compañía de la que yo tengo el software pueda dejar de existir en un futuro y pueda dejar de soportar ese formato ya. Y entonces yo me quedo con algo que caducó, en otras palabras. Mientras que si tengo un formato neutro que siempre va a ser soportado, pues no voy a tener ese problema. Es así. Ok, entonces repasemos estas bondades pues, de la interoperabilidad, Manuel. Así es, ahí les muestro esos puntos que ustedes ven ahí. Básicamente lo que más se pide ahora es para tareas de coordinación, eso es lo más normal, porque hay muchos programas que inclusive, como Solibri, por ejemplo, solamente lee en formato IFC y es un programa muy potente para la comprobación de reglas y para la coordinación entre diferentes disciplinas. Entonces, ese es el punto que más ahora mismo uno ve como más en la práctica. Pero también está lo que hemos hablado, o sea, la administración pública también es otro punto que se ve actualmente, que usted ve que le están pidiendo formatos neutros, más que nada, eh, para recibir los proyectos. Entonces, si no sabemos hacer una exportación correcta del software que estamos usando, pues no vamos a poder cumplir con, con, con la entrega, como, con las reglas que ellos piden, ¿no? Bien, básicamente eso es. Ok. Bien. Entonces, ¿por qué? Alguien nos hizo una rayita en la Sí, pantalla, sí, pero bueno. no fui yo arquitecto, no. No sé quién la Bueno, hizo, no, pero no fui yo. quisiéramos que fueran creativos en otro lado, no en No este que fui yo, no, estamos, no. que estamos tratando de compartirles una información. Bueno, Sí, adelante, Manuel. Gracias. ya se eliminó. Bueno, pues entonces, básicamente, ¿por qué ese formato IFC? Ya hablamos algo de eso. Es un estándar internacional ya establecido y aceptado por todos los softwares de modelado. Inclusive, la Building Smart tiene un sistema de certificación para asegurarse de la calidad del formato que sale de estos software y va publicando aquellos que ya están certificados en diferentes versiones, según va avanzando el tiempo, ¿no? O sea, que tenemos una garantía de que ese software pues ya cumple o que no cumple o con cuál versión cumple. Eso ya lo tenemos identificado por ellos. Entonces, aparte de que el formato contiene ya la geometría y la información, que es lo que queremos trasladar cuando vamos a intercambiar formatos con BIM. No solamente la geometría, sino en la metodología BIM, la información ya ahora mismo está adquiriendo hasta más importancia que la misma geometría, ¿no? Y que también permite una gran variedad de usos, o sea, lo que hemos estado hablando, se puede usar para la visualización, puedo mandarle, por ejemplo, un formato IFC a un cliente que no domina ni tiene por qué dominar un software como Revit o Archicad, y en un visualizador gratuito que el cliente puede descargar, puede ver el proyecto y entenderlo muy bien. Puede inclusive tener algunas mediciones o algún personal de obra
que esté trabajando y que no tengan un conocimiento profundo ni sepa manejar estos software, pueden con un visor gratis, que inclusive lo pueden tener hasta en un celular, pueden ver el proyecto y hacer una medición y una comprobación. Y es gratuito, ¿no? Y es Quiero gratuito. resaltar eso. Hay muchos gratuitos, tienen algunos módulos que son de pago para hacer ciertas cosas, por ejemplo, detección de interferencia y ese tipo de cosas, pero para visualizar es gratuito y para obtener información es gratuito. Así es. Ok. También se pueden usar para, inclusive, algunos programas de gestión de mantenimiento. Lo que piden es formato IFC o lo que soportan es formato IFC para la fase de operación y mantenimiento. Bien. Ok, o sea que en la escala de los usos BIM, que digamos que siempre lo que nosotros recomendamos desde IAS es que cuando ustedes vayan a pensar en que van a modelar un proyecto, parte de tantos análisis que hay que hacer previos al comienzo del modelado es definir exactamente qué uso queremos darle al modelo o qué uso requiere el modelo para poder satisfacer una necesidad futura del proyecto. Y lo que llamas como gestión de mantenimiento, pues es la administración del proyecto como tal, es gestionar el proyecto finalmente, administrarlo, no solo para tareas de mantenimiento, se pueden hacer muchísimas más cosas con un modelo BIM que tenga un montón de información asociada a él. Así es. De hecho, cuando un constructor ve que nunca ha trabajado con la metodología y uno le muestra un modelo en un visualizador gratuito de estos IFC y él se da cuenta de que puede seleccionar un elemento como un muro y saber el volumen y saber el área y saber de qué está hecho ese muro, pues ya la cosa cambia, ¿verdad? El hombre ya cambia su mentalidad con relación al uso que puede tener. Ahí quiero aportar algo más diciendo que, digamos, la industria de la construcción está encontrando en cierto esquema de negocio que ya no se construye, o sea, para vender las unidades de vivienda, sino que el futuro que estamos, o más bien lo que estamos viviendo en este momento es una tendencia hacia construir proyectos que se han estudiado pues con toda la técnica de mercadeo y análisis y con todos los diseños correspondientes para rentar esos espacios, no para venderlos. Y bajo ese esquema, lo que es la gestión del mantenimiento y la operación de la edificación adquiere mayor importancia. ¿Y cuántos años puede durar un edificio siendo útil? Pues yo Imagínense, creería que pues 20, por 30 siempre años. sería la respuesta, pero en un estándar que mandan hoy en día supera los 50 años, ¿cierto? Es Eh, correcto. Entonces, ¿quién dice que en 10, 15 años pues va a seguir siendo la misma tendencia un formato determinado del proyecto? La idea sería tenerlo en un formato que se garantice como neutro para que pueda prevalecer en el tiempo. Exactamente. Y por eso es que esos software normalmente se apoyan en esos formatos, ¿no? Listo. Bueno, aquí les voy a hablar un poquito de la parte de Revit, ¿no? Que es la parte en la que yo puedo hablar con más profundidad, ¿no? Porque es mi especialidad. Eh, y básicamente, aunque Autodesk estuvo relacionada con la creación, vamos a decir, del IFC en un principio, pues al ser tener un dominio sobre el mercado, pues quizá no le ha dado tanta importancia a la exportación a IFC, pero últimamente sí, eso está cambiando. Entonces, realmente, para lograr esa exportación al formato, de manera que los elementos queden cada uno en la categoría que le corresponda, con los datos necesarios, etcétera, no es tan fácil como darle un botón. O sea, puede llegar a ser así si lo configuramos correctamente, porque las configuraciones se pueden guardar y se pueden usar de nuevo. Pero hay que saber qué hacer para lograr que el formato que vayamos a compartir con otros profesionales, pues les sirva a lo que ellos necesitan. Y cuando vayamos a entregar un proyecto, porque lo exige una administración pública, pueda cumplir con todos los requisitos. O sea, requiere configuración realmente, no es automático, vamos a decir. Bien. No, ok. ¿Y eso puede variar de un país a otro, Manuel? Puede variar dependiendo de lo que pida cada uno. Por ejemplo, tenemos el estándar del Plan BIM de Chile, que es muy específico en pedir cómo deben entregarse los modelos IFC. Y bueno, pero si no sabemos configurar desde Revit, por ejemplo, que es el software que es más difundido y más usado, ¿cómo se hace eso? Pues no lo vamos a llegar a cumplir. Tenemos que ya saber qué configuración podemos usar y cuáles son los parámetros que tenemos que conocer. De hecho, el Autodesk, inclusive en el 2018, produjo un manual para
para poder exportar FC con instrucciones detalladas, fuera de lo que es la documentación que normalmente podemos acceder con el programa en la ayuda. O sea, lo produjo sabiendo que hay la necesidad de que la gente pueda hacerlo correctamente. Y ahí se detalla cómo resolver algunos problemas con la geometría o con la información para poder lograr el éxito cuando se exporte a este formato. Bien, una cosa que quiero dejar claro como desde la experiencia es que el uso de modelos IFC para sistemas de MEP que provienen de otro lado, si cuando lo recibe uno en Revit pierden su capacidad de ciertos análisis, se conserva el objeto con su volumetría, sus dimensiones, y si se hizo es una exportación correcta, ahí donde estamos en este momento en esta conversación, entonces el modelo se ensamblaría adecuadamente con otros modelos, no importa si vienen de unas fuentes diferentes, pero se pierde alguna de los temas digamos, de análisis pero que son importantes, pero de todas formas, si hay un autor del modelo original, no importa el software en que lo desarrolló, ese profesional lo debe lograr comunicar o ya es responsable más bien sobre su diseño como tal, sobre las especificaciones de su diseño de diámetros, presión, capacidades, pendientes, o si es un sistema pues eléctrico, también tiene un diseño que tiene las propiedades de análisis, ya hizo los análisis de cargas y balances correspondientes, pero cuando se integran, más que todo buscan es la coordinación espacial técnica del proyecto. Es correcto. Esa parte de vamos a decir, de que yo puedo tener un formato que no sea nativo y que yo lo traigo a mi programa y sigo trabajando en él, todavía no es posible. O sea, todavía no se puede, vamos a decir, tener todas las funcionalidades que tengo en el formato nativo en el programa a través de una importación, vamos a decir. La idea es que por lo menos la información y la geometría esté correcta dentro de ese modelo. Ahora, esto se va desarrollando, no está estático, o sea, van surgiendo, lo que pasa es que los programas a veces son lentos en lograr obtener las certificaciones. Ya estamos en un formato IFC 4 punto algo, ¿no? Y hay ya configuraciones para transferir de acuerdo a vistas, diseño que se puede intercambiar perfectamente, pero eso toma un tiempo. Ahora mismo realmente la parte de que se pueda seguir usando como si fuera en el software nativo no es factible. Pero si te entiendo, entonces, cuando dices que está evolucionando es porque a medida que pase el tiempo va a ser más la cantidad de información que va a ser capaz de traducir el formato IFC. Así es, así es. Eso está en constante desarrollo. Bueno, como para hacer aquí un pequeño paréntesis, como para los que no están muy enterados del tema de la interoperabilidad, se trata en unas palabras muy sencillas, es exportar, o decir desde un programa cómo exporto a un formato, a un archivo con una extensión distinta a la mía original, solo que esa extensión que es IFC, de Industrial Foundation Classes, esa es como la traducción o el origen de la abreviatura IFC, va a lograr ese formato para que en otro programa se pueda tomar ese formato y abrirlo en otro programa de otra marca distinta, otra casa fabricante diferente, lo puedan traer y pase de la mejor manera posible, porque si no se exporta adecuadamente, el otro software no va a ser capaz de entender o interpretar el desarrollo del modelo y va a ocurrir problemas como los que estás evidenciando allí en la pantalla en este momento. Es correcto, Manuel. sí. Por ejemplo, ahí vemos problemas de un elemento que se exportó, pero no se exportó en la categoría correcta, en la imagen de la izquierda. Simplemente no sabemos lo que es porque no dice lo que es. En otro caso vemos, por ejemplo, un modelo estructural y un modelo arquitectónico que no coinciden cuando se unen o se federan, como se dice, el modelo federado en Sí. FC, no tienen la misma coordenada porque no se resolvió ese problema en el software antes de hacer la exportación. Y también vemos geometría que a veces falta, que no aparece. Entonces, muchas veces eso tiende a desacreditar un poco el formato porque la gente dice, no, pero no me funciona, no me queda como yo quiero. Entonces, ahí es que viene la parte de que hay que profundizar un poquito en cómo configurar
el programa que yo uso para que exporte de una manera correcta. Esa es la idea. Bien. Y entonces, en ese caso, digamos, ¿cómo poder saber y cómo lograr esa configuración? O sea, ¿de qué manera podemos hacerlo? Nosotros pensando pues en esa pregunta es que estamos lanzando un curso precisamente muy breve de interoperabilidad para ayudarlos a preparar los modelos para muchos objetivos, almacenarlos, comunicarlos. En fin, eso es lo que estamos tratando de hacer, pues como con este curso que estamos lanzando ahora, darles a ustedes herramientas para que puedan garantizar la disponibilidad y la lectura de los proyectos que ya han diseñado. Siempre esos proyectos van a ser una fuente de consulta y que nos va a permitir hablar de un concepto que se usa muy en día, que son las lecciones aprendidas. Debemos volver a lo que hemos hecho para tratar de aprender sobre los proyectos mismos que ya hemos trabajado. Sí, exacto. La ventaja de dominar esta parte ya es que si se domina esta exportación a FC, tendemos a ser más organizados ya en cuanto al proyecto que estamos realizando. No importa cuál sea el software, que si es Revit, si es Archicad, pero como el IFC tiene, es como si fueran unos cajones, vamos a decir, donde uno tiene que llevar la información de cada elemento y tiene una organización ya consensuada, es muy probable que eso me ayude también a yo en mi proyecto BIM, en mi modelo BIM, pues ser más organizado y saber cómo clasificar los elementos que tengo que hacer. No puedo hacer una viga con la herramienta de muro, por ejemplo, y porque después cuando le exporte para el Ah, bueno. programa, para el modelo no va a ser una viga, va a ser un Sí, muro. ahí estás Eh, mencionando un detalle interesante que podemos ahondar un poco en el tema y es que IFC no hace milagros. Es es decir, correcto. si lo que pretende exportar de un lado hacia otro no está hecho siguiendo un procedimiento ortodoxo de modelado BIM, y entendamos que el modelado BIM quiere hacer algo. Nosotros en IAC usamos una expresión que dice que los proyectos hoy en día deben construirse dos veces. Del primero de forma virtual y posteriormente lo construimos en forma física. Y el éxito de que esto, o más bien, el éxito se logra con esta forma de entender el proyecto, se logra si la primera vez que vamos a construir el proyecto, o sea, virtualmente, lo hacemos de la forma más apegada posible a cómo se va a construir posteriormente. Esa es la Correcto. primera parte. O sea, que el diseñador, entonces son varios momentos. Primero, aquí quiero empatar como historias, porque lo primero que tenemos que hacer es, bueno, obviamente yo soy arquitecto y tenemos que pensar en la volumetría, el espacio, la relación con su entorno, analizar las tensiones del lugar, ver cómo escribo en mi proyecto de la mejor manera según la conformación del terreno. Toda esa parte, esos son desarrollos del modelo. Yo lo voy desarrollando, después pienso en la habitabilidad, la funcionalidad, mi programa, en fin. Y después me voy acercando cada vez más a la necesidad de llevar ese modelo a un nivel de desarrollo tal que exprese la materialidad con la cual se va a construir después. Y entonces ya con la participación de constructores y todo que de nuestro proyecto, que nos han ayudado asistiéndonos técnicamente en la técnica constructiva, podemos ir creciendo ese modelo a ese nivel. Por eso lo que menciona Manuel es muy importante. Una viga tiene que ser una viga en el mundo BIM. Yo no puedo, muchas personas suelen resolver temas de dificultad de modelar cosas de manera, pues, digamos, muy ocurrente, por no encuentro una palabra mejor, se usan cualquier cosa con tal de que se vea como algo que parece ser. En el mundo BIM no se trata de esa apariencia como se logran con algunos soft modeladores menores que usted con la misma herramienta de hacer un volumen como un cubo, usted lo estira, lo vuelve en otra figura y lo volvió columna, lo volvió muro, simplemente los va pintando y va creando modelos que representan una idea. El mundo BIM en su modelado exige que usted tenga que tener el rigor de convertir los elementos categorizados bajo la jerarquía y bajo la estructura que conserva un software BIM. Por eso es que entonces a la hora de exportar, a pesar de que según lo que aprendan en nuestro curso lo hagan muy bien, no van a lograr pasar modelos BIM. Lo mismo, también no se trata solo de un buen y correcto modelado con las prácticas y apegados al plan. Recuerden que
es también muy importante que ustedes tengan que pensar que su estrategia de modelado BIM es una cosa que no es de cada persona en la organización. Si trabajan para una compañía y son varios miembros del equipo de diseño, todos tienen que haber llegado a acuerdos entre ustedes como diseñadores arquitectónicos, con los diseñadores de especialidades técnicas, con los constructores, sobre la técnica y las formas de modelado. Incluso deben involucrar a las personas del área de costos y presupuestos para entender cómo nombran ellos cada uno de estos componentes comercialmente, porque una situación que se presenta muy frecuente es que nombran con distinta especificación del mismo material, entonces aparece a la hora uno de tratar de hacer tablas de planificación, se encuentra un material que es el mismo, pero con 4 nombres distintos. Así es. Entonces, ese tipo de cosas son acuerdos y organización y estrategia y planificación que tiene que estar consolidada en documentos que digan, que protocolicen toda esta información. Entonces, esa primera parte, si la damos por descontada, que la logramos bien, no la podemos dañar o tirar al hacer una mala exportación IFC, que entre Sí. otras palabras, cada vez existen más gobiernos que lo demandan. Exacto. Y también el hecho de yo hacer la exportación me permite a mí verificar que yo estoy modelando correctamente muchas veces, porque quizá hay cosas que no me doy cuenta. Por ejemplo, algo que sucede mucho es que se colocan elementos en niveles que no le corresponden. O sea, yo puedo hacer un techo y lo referencio al nivel 1 y el techo va en el nivel 3, por ejemplo, porque, por ejemplo, el Revit me lo permite con la altura que yo le puedo dar, ¿verdad? Pero, sin embargo, para fines de cuando lo exporte a IFC, yo voy a ver que ese elemento no pertenece a ese nivel. Inclusive, muchos de estos visualizadores tienen la capacidad de poder separar por niveles el proyecto. Igualmente, para el presupuestista, se va a encontrar, cuando haga su exportación para usar su software de presupuesto, pues va a encontrar que esos elementos no están en el nivel que le corresponden. Y él quizá quiere saber o organiza su presupuesto por niveles. Sí. Entonces, hay mucho problema con ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es algo que usted mencionaste, los techos, eso pasa mucho porque muchas veces uno quiere eventualmente que su cubierta del proyecto pues tenga cierta forma relacionada con una planta más baja, entonces uno se va a la planta más baja para crear el techo, para luego ubicarlo y ahí se puede perder un poco el tema y uno muchas veces no es consciente de esas situaciones a la hora de modelar, entonces hay que tener también un plan para hacer chequeo de los modelos antes de intentar exportarlos a un IFC. Eso es algo que debemos lograr pues como a toda costa en pos de que se logre el objetivo de tener una información exportada correctamente en formato neutro y que cualquier otra persona en cualquier otro software pueda usarla como base para diseñar alguna especialidad. Así es correcto. Y inclusive el mismo visualizador IFC le puede permitir a uno chequear si hay un error. Porque puede ser que a uno una viga se le pasó que no iba en ese nivel y la refirió a un nivel que no era. Pero inmediatamente la información quizá en el software nativo no está tan fácil de ver. Los visualizadores tienen y los formatos IFC tienen la ventaja de que son ligeros. Son, Ah, son, son entiendo. mucho, son mucho más ligeros que lo que produce el software nativo. La Sí, cuando geometría te refieres a ligero es en términos del tamaño del archivo, por y de consiguiente, manipulación gráfica es mucho, claro, mucho más fácil de, entiendo. de- de manipular. Y entonces, y cualquiera lo puede hacer, o sea, no tiene que ser una gente que sea experto en Revit o en ArchiCAD, porque cualquier persona. Estos visualizadores tienen muy pocos botones de comandos, o sea, son muy fácil de aprender, ¿ves? Entiendo, Manuel. Esa es la idea. Entonces, aquí lo que le presento son unos casos reales que ya hemos estado hablando. Por ejemplo, el caso de Chile, donde ellos desarrollaron el Plan BIM, ¿verdad? Que tiene este año entiendo que ya van a pedir los proyectos entregables en formato IFC. Y para ello desarrollaron un manual que le indica claramente dónde debe estar, cómo deben estar las categorías de los elementos, en qué clase de IFC debe ir, cuál debe ser el punto de origen, etcétera, etcétera. O sea, para que cuando hagan las comprobaciones, todo el mundo entregue bajo la misma base, que es la idea. También recientemente estuvo la noticia que el Ayuntamiento de Madrid va a usar modelos IFC
para agilizar las licencias de obra. O sea, la compañía CIPE le desarrolló un programa llamado CIPE Urban. Ustedes pueden entrar en la página y ver la información, cipeurban.cipe.es, donde el ayuntamiento va a tener este programa, va a recibir el modelo IFC y va a poder hacer comprobaciones urbanísticas en base al modelo. O sea, ustedes ven ahí una muestra de pantalla Sí. de cómo es ese programa, cómo funciona y dónde pueden chequear alturas de piso, altura máxima, etcétera. Diferentes regulaciones y lo van a hacer en base a un modelo, no en base a un plano. Eso es muy interesante. Aquí quiero resaltar que en el caso de Chile y como vemos acá con España, pues hay iniciativas de desarrollo de BIM que han surgido distinto a como ocurre en nuestro país, que ha sido más la industria la que viene como presionando un poco al gobierno para que también dé una respuesta en torno a BIM. Y tal vez lo que falta, podría arriesgarme yo a decir que falta, es que el gobierno entienda más los beneficios que pudiera traer para todos, que se creara un mandato BIM, es decir, una norma general de comunicación de software BIM, y crear también un ambiente, un entorno de interoperabilidad donde los modelos estén disponibles para visualización y descarga futura, porque hay parte de esta información que se debe considerar información pública. Así es. Imagine, arquitecto, la ventaja para un empleado de estos ayuntamientos que reciba un entrenamiento en estos programas. Claro, lleva una curva de aprendizaje, pero ahí están las normas. Van a estar incluidas como parte del mismo programa. Ah, Y genial. él puede ver, primero va a poder visualizar el proyecto de una manera mucho más rápida que si va a tratar de descifrar unos planos que están en 2D. Sí, Va a haber un modelo que lo va a entender mucho más fácil y va a poder hacer comprobaciones automáticas. O sea que la idea de ellos es que el tema de las licencias, que a veces se toma mucho tiempo, pues reducirlo y que en base a esto, ¿no? y disminuir los tiempos de respuesta, aprobación a las solicitudes de cambio, porque Correctamente. en este momento en Colombia toma digamos, la aprobación de una licencia de construcción puede tomarse hasta 90 días. Eso es bastante tiempo y es, pues, digamos, más que comprensible la situación. Si ustedes miran cómo son la situación de las prioridades, son profesionales llenos de proyectos por aprobar y con pura planimetría 2D para tratar de empezar a comprobar casi que o manualmente, pues, a través de calculadoras o con suerte un Excel, la información de áreas, dimensiones, retiros, este tipo de cosas, y buscar información específica de los proyectos toma rato y todo este tipo de cosas, y todos sabemos que en la construcción lo que más cuesta es el tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y también la claridad de la información, ¿no? Porque recibir esto Ah, no es lo bueno, mismo que recibir un juego de plano, ¿no? totalmente. Que muchas veces tiene muchos errores y que no saben interpretar. Aquí es mucho más sencillo, Sí, ¿verdad? todos sabemos que los beneficios de BIM finalmente se van a hacer tangibles cuando se construya el proyecto también con la metodología. Lo que se ha popularizado en Colombia ha sido el BIM diseño. Son algunas pocas compañías, que no son todas, son realmente pocas para el universo de constructoras en el país que vienen implementando BIM construcción, ¿no? Algunas han logrado un mayor desarrollo, otras después, digamos, de mucho trabajo han logrado... es un tema relacionado con la forma en que trabajan BIM. Entonces, lograr, digamos, que esta información se comparta y esté disponible para todos y puedan usarlo, va a hacer que cada quien en la obra vea más rápido el proyecto. O sea, el primer beneficio es entender tridimensionalmente el proyecto y eso requiere menos explicaciones que un plano. Sí, claro. Y de acuerdo a eso, arquitecto, si usted está de acuerdo, le puedo mostrar en unos software de visualización de estos gratuitos, ¿no? Claro, Manuel, Un, aprovechemos estos cinco un- minuticos que un- nos quedan antes de un pasar a e- las preguntas. un ¿Qué software es ejemplito. este? Este software es BIM uno de los más populares. También tenemos otro que es BIM Collab, que se los voy a mostrar ahora. Pero simplemente aquí yo tengo un modelo federado, ¿verdad? Que tiene, como ustedes ven, las zapatas se ven ahí. Yo pudiera ver la arquitectura o ver la estructura. Ustedes ven que la estructura está aquí, puedo verlo.
y tengo toda una estructura de proyecto organizado. O sea, si yo quiero ver la estructura de proyecto, yo la puedo ver también. O sea, qué tiene cada cosa. O sea, el mismo programa, ya cuando yo exporto, pues me dice, por ejemplo, ustedes ven que yo estoy señalando cada nivel y cada nivel se va mostrando. Esa es una de las Ahí ventajas. precisamente alcanzo a ver como algo extraño porque cuando señalas un nivel hay un elemento que no está Exactamente, perteneciente a entonces ese eso nivel. yo me puedo dar cuenta, inclusive, por ejemplo, este tiene la característica de que permite separar los niveles de esta forma, ¿verdad? Entonces yo puedo ver si el elemento no está, ¿verdad?, en el nivel que le corresponde. Muchas veces esos modelos que se reciben, uno hace esto y ve que los elementos salen volando por donde quiera porque no están colocados correctamente en el nivel que le corresponde. O sea que, y yo puedo, por ejemplo, señalar un elemento también y que él me diga de qué se trata. Es un muro, qué tipo de muro, las aberturas que tiene, etcétera, Sí, tal etcétera. como lo hace un Revit, por ejemplo, cuando uno señala el elemento que le muestra pues todas las propiedades. Es correcto. Y también, por ejemplo, yo puedo tener medidas, yo puedo saber el área que tiene un determinado paño de pared, por ejemplo, ahí me la dice automáticamente, ¿ves? Yo puedo también medir de un punto a otro, que yo quisiera saber esta altura, por ejemplo. O sea, para una persona que no domina un software complicado como Revit o Archicad, esto puede ser una herramienta muy útil para él poder revisar un proyecto, que no tiene que ser un experto en un software BIM específico, ¿verdad? Y puede tener Ok, toda la Manuel. información. También aquí tengo ese mismo ejemplo ya en otro programa que se llama BIM Collab Zoom, que también es gratuito y es también de los más populares. De hecho, las reglas del BIM Plan de Chile, pues están hechas en base a un archivo que uno descarga. Ellos lo tienen en internet y uno lo puede poner acá y uno puede ir chequeando la comprobación. O sea, uno saber si su modelo cumple con lo que ellos están pidiendo. En base a algo que tiene el software que se llama Smart Views, donde usted puede hacer ciertas comprobaciones. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos dar un doble clic acá y me salen los elementos como viga y demás, me salen de un color. Y es simplemente unas reglas que están definidas para yo chequear mi modelo rápidamente. Que quizá A en la el, hora de exportar, yo defino esas reglas que es capaz de leer un visor de estos. claro, cuando yo hice mi modelo, por ejemplo, en Revit, yo definí que la viga o que el muro es de carga, por ejemplo, él me va a mostrar cuando yo quiera ver los elementos de carga, pues me lo va a mostrar como elemento de carga. Ahora, si el elemento está incorrecto, o no me lo muestra, o me lo muestra en un color rojo, por ejemplo, para indicarme que hay un problema con ese elemento. No está bien definido. Esa es la idea. No está bien Ok, categorizado. perfecto. Entonces, eso funciona realmente. Bueno, Manuel, pues yo creo que con este panorama o este recorrido que hemos hecho es un abrebocas sobre el tema de la interoperabilidad. Nos parece fundamental en el futuro de los proyectos BIM y en el relacionamiento de las compañías con el BIM gubernamental o con el mandato BIM cuando se publique, cuando esto comience realmente. De hecho, ya algunas compañías multinacionales, que también es una forma de trabajo colaborativo cada vez más digamos, más común en nuestro medio. Ya aquí conozco varias compañías que trabajan con arquitectos a nivel internacional y este tipo de cosas que pasan de negocios que se están dando. Es muy importante el tema de la interoperabilidad porque pues puede que al ser una compañía diversa no tengan las mismas versiones del software o tengan algunas condiciones diferentes. Entonces, esto debiera ser el método del lenguaje común que es capaz de leer distintas formas de desarrollo de geometrías de los diferentes software. Así Sí, así que es, así ya es. los invitamos pues a que profundicen en este tema. No es tan complicado, no lo queremos ver complicado, solamente queremos ilustrarlos y ayudarles a disminuir la curva de aprendizaje en torno a esto y a través del curso que estamos iniciando eh, con Manuel él nos va a poder como aportar toda su experiencia en este entorno, en este mundo de lenguaje común. Eh, yo tengo que ser honesto, en principio yo pensaba que el tema de IFC no iba a pasar un poco como lo que nos mencionaba Manuel con el de XF, pues que es un formato que se exportaba y que en algunos mundos se popularizaba en la topografía, sobre todo le entregan a uno de XF o cosas así, pero era como algo, no le veíamos la dimensión y la importancia que hoy en día tiene. Así que bueno, sin más, si hay preguntas de ustedes, pues quisiera pasar a las preguntas si Tatiana puede ayudarnos con esto.
Ajá. Claro que sí, Juan Diego. Bueno, acá un usuario dice, ¿qué son los archivos IFC? Bueno, piensa en que un archivo IFC es como un contenedor de información y de geometría, que tiene ya una clasificación en algo que ellos le llaman clases, que son como categorías de los elementos, pero tiene mucho más información, o sea, puede tener mucho más información, inclusive de relaciones, o sea, algo bastante complejo el formato. Pero lo principal es que nos sirve para catalogar geometría e información. O sea, permite el traspaso tanto de la geometría como de la información. Y es un formato que permite el intercambio de esos datos. Ok, Manuel. Bueno, otra pregunta dice, ¿son archivos de intercambio entre softwares? Obviamente, Sí, claro. Claro que sí. sí. Inclusive todos los software que son software BIM y otros pueden exportar y pueden importar este formato. Ok, otra pregunta dice, ¿no se puede restringir a un software? No, es un estándar abierto. Todo el mundo puede verlo, solamente tiene que entrar a la Building Smart y puede ver la organización del formato. Inclusive los programadores tienen acceso a todo con relación al formato y por eso ustedes ven que hay todos estos visualizadores gratuitos que pueden hacer muchas cosas con el formato. Ok, perfecto. Si hay varias versiones de Revit en distintos grupos, ¿es posible hacer esa integración sin que se dañen los archivos de versiones más caducadas? Claro, bueno, si se usa este formato no tiene caducidad, o sea, es un formato que no tiene que ver con nada con versiones, ¿ve? O sea, puede ser una versión vieja, una versión nueva, y es el mismo formato, que puede ser leído en cualquier Y momento. que esa es una limitante, pues, que mortifica un poco el hecho de que Revit que no tiene un guardar como versiones anteriores. Exactamente, exactamente, exactamente. Ok, en el caso de Revit, ¿todos tienen que ser la misma versión? ¿Eso se define desde un principio, versiones de software? Bueno, si se va a trabajar sin el formato de intercambio y solamente usando el software Revit, obviamente tiene que ser la misma versión para todos los que están trabajando, porque Sí, si yo abro un archivo de Revit y lo grabo en versión 2020, ya una persona que está trabajando en el 2019 hacia atrás no lo puede acceder. Ok, Eso es parte de la planificación que se hace al inicio de los proyectos. Las Exacto. compañías cuando van a iniciar un proyecto dentro de la información asociada al plan de ejecución bien, le dice a sus contratistas de diseño y la versión en que está realizado el proyecto o las políticas, porque digamos ahora en el mundo de Revit y bajo el esquema actual que no se venden licencias, sino que se está bajo la modalidad de renting. Entonces cuando yo estoy, digamos, a final del año de usarlo, de trabajar mi proyecto y aparece una nueva versión que aparece en abril o en esas fechas del proyecto, entonces yo quisiera cambiarme a la nueva versión porque ya tuve la oportunidad de conocerla y evaluar sus bondades y justifica. Entonces, para no tener varias versiones de Revit que en la máquina, entonces uno hace fechas de cambio del proyecto y eso puede estar perfectamente, esa política puede estar registrada en un plan de ejecución BIM. Entonces, si es así, todos tendrían que cambiar de versión al paso del año siguiente. Eso es más o menos como lo que recomendamos. Entonces, si el esquema no es posible y alguien está necesariamente obligado en una versión anterior, entonces el punto de comunicación debe estar establecido en un proceso que contemple la conversión a formato IFC para garantizar la interoperabilidad. ok, Juan Diego, mira, otra de las preguntas que dan los usuarios es, ¿Grasshopper es compatible con Revit? Grasshopper. Bueno, Grasshopper, yo no tengo certeza en esa respuesta porque Grasshopper y Dynamo o Dynamo son lo mismo. No sé si Manuel Sí, lo... bueno, en el caso de Revit es Dynamo, porque Dynamo es que Sí, está, es que, o sea, los dos son para programación, ¿no? Para yo poder programar funciones que el programa quizá tiene deficiencia y estos programas me permiten hacer muchas cosas automáticamente. sí, Pero, pues te pero, ayuda a pero crear rutinas. en el caso de Revit es Dynamo. Es Dynamo, El sí. Grasshopper está más relacionado con Archicad. Y Rhino, Y también Rhino, funciona, perdón, Rhino. Sí, es cierto. funciona con Rhino, sí. Exactamente. Ambos tienen, como si usted los mira, su estructura y su forma de programación visual se basa en elementos
y conectores, y hay Es elementos correcto. para generar o para poner allí todo lo que son, digamos, las variables, otros elementos que son fórmulas, y simplemente lo que usted tiene que hacer es gráficamente conectar algunos con comandos, con la fuente de la Exacto. información, en fin. Pero a pesar de que no es el tema de nuestro live, es interesante, pero yo creería que no sé si exista un formato de interoperabilidad para ese tipo de formatos originales. No, Pero con, buena pregunta. con Revit es Dynamo, porque Dynamo está integrado ya en el mismo Revit. Cada vez más, sí. Está integrado ya, o sea que no hay problema. Ok, ¿este formato se puede exportar al formato IFC? El de Grasshopper. ¿A cuál formato se referirá? Es de la misma No lo pregunta del señor especifica. del Grasshopper. No, Bueno, señor. no, pues bueno, cualquier software de estos, ya sea Archicad, Allplan, Vectorworks, el mismo Revit, puede exportar a formato IFC. Ok, perfecto. ¿Cómo puedo exportar directamente desde Revit archivos IFC vinculados a un solo modelo? Cuando lo intento, no me permite hacerlo sin enlazar el vínculo. Bueno, eso es parte de ese es parte de los temas del curso, ¿no? O sea, cuando el modelo de Revit tiene, esa es parte de la problemática, ¿no? Cuando el modelo de Revit tiene vínculos, entonces para exportarlo a IFC hay que exportar cada vínculo aparte. O sea, el programa no exporta todos los vínculos en un solo IFC, sino que si tiene un vínculo estructural, un vínculo de un modelo MEP, esos van a ser archivos independientes. Entonces ahí lo que hay que tener en cuenta es la posición, porque en estos programas gratuitos se pueden federar los modelos, se pueden traer varios modelos y unirlos, como el que yo le mostré, que tenía un estructural y un arquitectónico. Entonces ahí ya los problemas que vienen son con la posición, y eso es parte de lo que desarrollamos en el curso. Ok, perfecto. Mira, para hacer el curso que estamos haciendo, que es el de interoperabilidad, ¿es necesario conocer bien el programa de Revit? Sí, es necesario tener conocimiento porque, o sea, lo que vamos a hacer es exportar modelos desde Revit a IFC. Obviamente, debe saber cómo modelar en Revit y debe conocer la jerarquía de los elementos en Revit, cómo hacer parámetros, por ejemplo. Esos conocimientos debe tenerlos. Sí. Ok, el software sí se ve intuitivo, el Navis es más complejo. ¿Esto se asemeja a un software de Office? Es cierto, o sea, o sea, estos software gratuitos son muy intuitivos. Esa es una de las ventajas. O sea, tienen una curva de aprendizaje muy baja. Por eso es que en este formato el intercambio y con estos software gratuitos es muy fácil de poder visualizar el proyecto y obtener información. ¿Qué versión nos recomienda del IFC? 2.3, 2.4, etcétera, para arquitectura. Ok, en las versiones lo que hay que ver es si el software está certificado. Por ejemplo, las últimas versiones son la 4 y FC 4. Aún Revit no está certificado en esa versión, es decir, que puede dar problemas la exportación. Todavía Building Smart no lo ha certificado, aunque se dice que está muy cerca ya de lograrlo. Esa certificación. Algunos programas como Archicad y Vectorworks pues ya tienen la certificación. Uno puede chequear en la página y ver a cuál versión está certificado y tratar de usar esa porque es la que le va a dar la garantía de que el formato va a quedar correctamente. Ok, perfecto. Bueno, Luis Fernando Correa Flores te dice, Juan Diego, el aglutinador natural para nosotros debería ser el BIM Forum Colombia. Un saludo y gracias. Ok, listo, sí, pues bueno, el tema es ese, es decir, en este momento BIM Forum viene logrando como consensuar sobre los temas de BIM y eso es muy importante, estamos de acuerdo, no hay ningún problema, me parece muy bien, el tema de BIM es una verdad que no le pertenece a nadie, por eso incluso el concepto de interoperabilidad es tan interesante porque también a pesar de que digamos, Autodesk tomó el liderazgo o la iniciativa a nivel mundial con el tema de BIM, aún así piensa en el tema de la interoperabilidad como una forma democrática de integrar a todas las distintas ideas y posibilidades. Eso pues es muy importante resaltar. BIM Forum es muy importante, valoramos mucho todo lo que hace y de hecho pues algunos de esos temas nos acogemos plenamente, no tenemos ningún punto de diferencia. Ok.
Parece que por ahora ya Listo. se acabaron el... Perfecto, no, muy bien. Gracias, Tatiana. Quiero agradecerle muchísimo al arquitecto Manuel del Villar que se ha tomado el tiempo pues para estar acá con nosotros y ayudarnos a entender más los conceptos de interoperabilidad y es un llamado. Este curso y este live de hoy es un llamado a las compañías a que reflexionen sobre la necesidad de tener la información disponible siempre, no se pierdan, porque suele pasar que los proyectos que se terminan suelen ser proyectos que no se vuelven a tomar nunca y se empieza a recurrir a la memoria y a la experiencia de los que han participado. Cada proyecto, si se siguió un proceso bien correctamente, si se hizo todos los flujos de trabajo relacionados con la respuesta a la solicitud de información y con las respuestas a los submittals o a los cambios originados al proyecto desde la obra, todo esto terminar sirviendo, pues, obviamente para entregar la información a build del proyecto, que no es como muchas veces se hace hoy, que es cuando se termina el proyecto enviar a alguien allá que mire, pregunte al maestro por dónde pasó un tubo, que no es realmente el ideal. Entonces, esto va a permitir que los proyectos a futuro sean fuente de consulta, intercambio de información y van a estar preparados como compañía para un relacionamiento a un nivel mayor internacional si fuera del caso, y también van a estar listos para darle respuesta a, digamos, a los mandatos gubernamentales cuando se vean forzados a hacerlo. Así que quiero agradecerles a todos por participar hoy acá en este live. Espero que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Les estaremos informando sobre otros lanzamientos que tenemos por presentarles, que esperamos que sean de su interés. De igual forma, las preguntas que no hayamos respondido, que siguen como surgiendo por allí, bueno, también se las responderemos luego a través de estos medios de comunicación como las redes sociales. Y bueno, muchas gracias. Les deseo un feliz día, Manuel, que estés muy Un bien. placer, un placer, Tatiana, arquitecto. Gracias por la invitación. Listo. gracias a ti, Manuel. Gracias, Tatiana. Muy amables a todos. Hasta luego. Que estén bien. Hasta Ok, luego. para las personas que están dejando la información para enviar toda la información del curso de interoperabilidad, les estaremos enviando esa información al correo electrónico. Les agradecemos por su asistencia a este live. Eh, Les recomendamos que pasen por nuestra página de academia y academia.com. Seguirnos en nuestras redes sociales y al paso para aumentar tu conocimiento. Los esperamos en nuestro próximo live, en donde hablaremos de estructuras de red. Que tengan un buen día y hasta luego.